Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las técnicas de muestreo y reconstrucción desde un punto de vista teórico y cómo afectarían a una señal de audio. Bien, dada una señal que vemos aquí, vamos a ver el muestreo en el dominio temporal. El muestreo se define como la multiplicación de esta señal por un tren de pulsos o señales delta para producir esta señal resultante, que es el producto de estas dos. Bien, esto es desde un punto de vista teórico. En la práctica los conversores no lo hacen así, no realizan ningún tipo de multiplicación por un tren de deltas. Pero esto, desde un punto de vista matemático, tiene una serie de ventajas para analizar la señal, puesto que esta multiplicación se puede ver en el dominio de la frecuencia como una convolución. Bien, esta sería la señal muestreada desde ese punto de vista teórico. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto mismo en el dominio frecuencial? Es decir, tenemos esta señal a muestrear y aquí tenemos el tren de pulsos representado en el dominio de frecuencial. Un tren de pulsos de una frecuencia de muestreo fs lo que tiene es un delta en 0, en fs, en 2fs, etcétera, etcétera. Bien, pues ese producto se transforma en una convolución que vemos aquí representada por el asterisco de esta señal y esta, lo cual nos produce en el dominio de la frecuencia esa señal repetida infinitamente. Entonces vemos aquí la señal y aquí la vemos otra vez y a este lado, puesto que la señal a este lado no la hemos pintado para ahorrar espacio, pero también tendríamos que ver la parte del espectro negativa, como se hace normalmente en la transformada de Fourier, desde un punto de vista teórico, ¿no? Aunque ya sabemos que frecuencias negativas no existen, la operación matemática de transformada de Fourier sí que las tiene, ¿no? Entonces, esto da lugar a esta distribución espectral donde este espectro de aquí es un espejo de este de aquí. Bien, lo que suele ocurrir normalmente es que esta frecuencia de muestreo es más del doble de la máxima frecuencia de muestrear y esta señal nunca se toca con esta. El flanco de bajada siempre está por debajo de este de aquí. O si se juntan a un nivel tan bajo que pasa desapercibido o se confunde con el ruido de fondo. ¿Qué ocurre cuando no se cumplen estos criterios? Es decir, que tenemos frecuencias de un cierto peso, de un cierto valor, no muy pequeñas, sino ya considerables, más allá de fs medios. Lo que ocurre es que al muestrearlo aparece este efecto de aliasing, es decir, se solapa las frecuencias más altas de este espectro con la de esta. Por lo tanto, una frecuencia, por ejemplo, de aquí, puede pasar a ser una frecuencia diferente aquí. Y eso es indeseable, puesto que aparecen frecuencias que no existían, o frecuencias fantasma producto del aliasing. Existen muchos vídeos que se pueden buscar por internet, en plataformas como YouTube, etcétera, donde explican esto con vídeos bastante pedagógicos. Entonces no lo repetiré aquí, simplemente pondré algunos enlaces que sean accesibles para que después los podáis ver. Las frecuencias de muestreo típicas en audio, si partimos que el audio tiene un ancho de banda máximo de 20 kHz, que no oímos más allá, la frecuencia de muestreo mínima sería 40, pero históricamente se seleccionó 44.1 para el CD. Esta frecuencia tan extraña, incluso con un decimal, proviene de cuestiones técnicas de la ingeniería, es decir, se utilizaron al principio para grabar señales digitales magnetoscopios de vídeo, que eran puramente analógicos, pero se usaban los cabezales rotatorios para conseguir un ancho de banda mayor, y eso hizo que se aprovecharan esos equipos que trabajaban con frecuencias relacionadas con la señal de vídeo, y esta frecuencia de equipos tiene una cierta relación de múltiplos o divisores con alguna de las señales del vídeo PAL y NTSC, ¿no? Es una cuestión histórica. Lo bueno es que está un poco por encima de 20, con lo cual tenemos algo de margen, tenemos un margen de 2 kHz para hacer un filtro de bajada que nos elimine estas señales de aquí. Es decir, si tenemos esta señal y la vamos a muestrear, nuestro filtro tiene un pequeño margen para que podamos eliminar entre 20 y 22 con cierta precisión sin tocar por debajo de 20. Es decir, nuestro filtro empieza a caer en 20 y a 22 elimine la suficientemente cantidad de señal para que no haya aliasing.
Bien, este margen era muy pequeño para las técnicas de ese momento y al aparecer nuevos sistemas, en concreto la cinta de audio digital DAT y el DVD, se amplió un poco y se eligió una frecuencia de muestreo ya números redondos, 48.000, que en vez de dejar 2 kHz de margen, pues deja 4, ¿no? Entonces 48 es otra de las frecuencias que están actualmente en uso para audio. Y por último hay otra frecuencia más baja que se utiliza para la transmisión de audio que no tiene que tener tanta calidad. Por ejemplo, en difusión, como sustitutivo de la FM, el Digital Audio Broadcast, pues tiene un modo de transmisión A32 que necesita menos bits y emite audio hasta 15 kHz, que normalmente es más que suficiente para el gran público, ¿no? Ya en audio profesional en los estudios se utilizan frecuencias de muestreo superiores, por ejemplo el doble de la del CD o el doble de la del DVD DAT. ¿Esto para qué? Pues en realidad no es imprescindible para la audición humana, como comentaremos en algún vídeo futuro, pero sí puede ser útil cuando se realizan procesos especiales en la señal que trabajan en alta frecuencia y se quiere preservar de forma muy precisa la zona alrededor de 20 kHz. Ya digo, no es algo imprescindible, pero en aplicaciones que se busca detalles de sonido muy precisos, pues resulta interesante. Y además en los estudios no hay problemas de almacenamiento, difusión, es decir, hay equipos de sobra para hacerlo y siempre después se puede volver a frecuencias inferiores, es decir, trabajar con mucha calidad para en el último momento reducirlo a la calidad estándar, ¿no? La reconstrucción es el proceso inverso, es decir, donde este tren de pulsos se debe convertir otra vez a una señal analógica. Generalmente esto se hace con un filtro paso bajo que elimina todas las frecuencias que no deseamos. Es decir, necesitamos un filtro de este estilo, olvidados de la línea azul en este momento, como si no existiera. Tenemos este filtro de aquí, de la línea de puntos en color naranja, que corta perfectamente a la mitad de la frecuencia de muestreo y nos deja solo esta y elimina todas las de allá. ¿De acuerdo? Sin embargo, un filtro de reconstrucción real no puede ser tan abrupto. Es difícil construir un filtro tan abrupto analógicamente. Entonces, un filtro real suele tener una pendiente de caída. Y esa pendiente pues tiene que comenzar donde ya no deseamos señal, 20 kHz, y caer lo suficiente antes de llegar aquí, que serían 22 o 20... no, tendríamos hasta 24, perdón, en este caso, 2 de aquí y los 2 de aquí, 4 si trabajamos a 44 kHz y 8 de margen para caer si trabajamos a 48. ¿De acuerdo? Ese es el filtro de reconstrucción. Y obtendríamos la señal reconstruida.